Buenos días, licenciada. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Permítanme admitir a sus compañeros mientras van ingresando. Y bueno, vamos a empezar con la presentación de bueno, en realidad vamos a continuar con la presentación de los diferentes métodos que se han utilizado para la enseñanza de lenguas extranjeras. Entonces, bueno, en la última clase ya teníamos voluntarios para presentar. Me imagino que todavía desean presentar. Me refiero a Liz y a Daniel Maya. No sé si van a presentar el día de hoy. Quisiera escucharlos, por favor. Lizan, buenos días. Yo he sido la última que ha disertado la anterior clase. Terminé con mi disertación. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Daniel, si no estoy mal, por favor. Sí, creo que también era Rodrigo, quería exponer, Sí, después de usted, pero Rodrigo, sí. sí, yo Yo puedo era empezar. después licenciada Paola Vega, le dije. Antes de Daniel, ¿no es así? No, después. Voy a ver el orden. Espérenme un momentito, por favor. Daniel, y bueno, después de Daniel, Paola, y después de Paola, Rodrigo. Entonces, empezamos. Voy a habilitar. Ya pueden compartir pantalla. Entonces, Daniel, Está usted bien. puede empezar. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado Valdivieso. Yo hoy día voy a hablar sobre el método audiolingual. Primero hago sobre la historia. El método audiolingual es un método que se usó por primera vez durante y después de la Guerra Mundial, sobre todo por el militar americano. Ellos tenían la necesidad de formar espías para infiltrarse en los países enemigos, como por ejemplo Alemania. Para eso era necesario que los espías hablan como gente nativa. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se estacionó a militares americanos en los diferentes países y necesitaban comunicarse con los nativos. Entonces, para eso usaron el método audiolingual, que en ese entonces todavía tenía el nombre del método militar, porque fue usado por el militar americano. ¿Okay? Después, unas décadas después, otra vez se puso popular este método, cuando empezó la guerra cibernética y el militar, una vez más, necesitaba a gente que hablaba bien los diferentes idiomas para sacar ventaja. Las características del método audiolingual. Este método tiene un enfoque práctico. El enfoque está en escuchar, entender y hablar. El método funciona mejor si los alumnos están en el entorno en el que se habla el idioma para tener el contexto lingüístico, cultural. Usualmente se contrató a un profesor de un lugar para asegurar que la pronunciación sea la mejor. El profesor habla y los estudiantes escuchan y después repiten. Entonces, con este método se crea un hábito de repetición para un mayor logro y una buena memorización. El idioma se aprende más efectivo de forma oral. Entonces, por ejemplo, en la clase el profesor dice una frase completa y los alumnos lo tienen que repetir una y otra vez en diferentes actividades. En este método no hay explicación de la gramática. Entonces, todo lo que es sintaxis y otras cosas, los alumnos aprenden directamente en las estructuras de la frase, de los ejemplos que da el profesor.
Tampoco existe una traducción al idioma materno. Todo el aprendizaje y la enseñanza es manejado directamente en el idioma que uno quiera aprender. En el método audiolingual también hubo influencias del conductismo. Así rápido, en el conductismo hay 3 elementos: el estímulo, la respuesta y el reforzamiento. En el estímulo se establece un, un comportamiento. Por ejemplo, en la clase sería si el profesor hace una pregunta que puede ser ¿de dónde eres? Entonces ahí directamente viene la respuesta, que es el segundo elemento, que sería el alumno en ese caso, que escuchando el primer estímulo, esa frase, directamente sabe que tiene que responder. Y como tercer elemento, como ya he dicho, está el reforzamiento, en el que el profesor marca la respuesta como apropiada o no, se la evalúa y después la corrige si es necesario y si no, lo marca como bien y estimula la repetición de esa respuesta para que todos se lo memoricen. Características del profesor en este método. El profesor es el centro de la clase y tiene que ser muy activo y hablar mucho para que los alumnos se acostumbren al sonido del idioma que están aprendiendo. Él tiene que monitorear el proceso de aprendizaje de los alumnos, lo tiene que evaluar y también corregir. Es el modelo en cuanto a pronunciación, lo que es muy importante para que los alumnos se puedan copiar eso. Las características del estudiante. El estudiante no tiene mucha influencia en el proceso de la clase, ya que tiene un papel reactivo. El alumno no inicia la interacción, él solo responde si es preguntado por el profesor. El alumno repite muchas veces lo aprendido para memorizarlo y cada vez mejorar más su pronunciación y la fluidez del habla. Los objetivos del método audiolingual son aprender a entender el idioma que uno está aprendiendo, obviamente. También es muy importante la pronunciación exacta. O sea, en este caso se refiere a cómo hablan la gente nativa del país en el que está o al que quiere ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en inglés, en español, en muchos idiomas se habla en diferentes países. O sea, hay diferentes países que tienen ese idioma como lengua nativa. Por ejemplo, en el inglés, digamos, el inglés estadounidense es muy diferente al inglés británico. Entonces, también en eso se tienen que hacer las diferencias. Si yo quiero ir a Inglaterra o yo estoy en Inglaterra, obviamente necesito, en ese caso, aprender la pronunciación británica. También otro objetivo es la comunicación con hablantes nativos sin problema y con fluidez. Y como objetivo final o principal es usar el idioma como un nativo. O sea que al final el objetivo es que no se escuche ninguna diferencia entre un nativo y el alumno que está aprendiendo. Actividades en la clase con este método son todos de repetición. Por ejemplo, puede ser la repetición de oraciones planteadas por el profesor. También pueden ser diálogos modelos que se practican en la clase o conversaciones diarias que se usa en la vida diaria. El material pueden ser libros, videos y audios, obviamente de gente nativa. Como ya he dicho, no me sirve si yo veo videos, no sé, de una persona americana si yo estoy en Inglaterra. Las desventajas de ese método son que las clases pueden ser aburridas por la mucha repetición. Entonces, el alumno se puede
aburrir fácilmente porque tiene que repetir lo mismo por muchas veces. Algunos alumnos también pueden tener dificultades en aplicar y adaptar el aprendimiento en la clase exterior. O sea, por ejemplo, si yo en clase siempre el profesor me pregunta ¿de dónde eres? Entonces yo ya tengo la respuesta lista porque entiendo lo que me dice. Pero en la vida diaria puede pasar que alguien me pregunte lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, me pregunta ¿de dónde vienes o de qué país eres, digamos? Entonces ahí tal vez ya tenga dificultades en entender y por eso tampoco responder bien. Y la tercera desventaja es el aprendizaje empírico de la gramática. O sea, por ejemplo, del sintaxis y la declinación. Como no hay una explicación, entonces todo es empírico y obviamente por eso puede haber errores en esas cosas. Como conclusión, en mi opinión, el método audiolingual puede ser muy útil dependiendo al resultado que uno quiere tener. Si uno quiere aprender rápido lo básico para comunicarse y entender un idioma en un país ajeno, puede ser efectivo. O sea, por ejemplo, si yo en 3 meses quiero ir a Inglaterra y en ese tiempo tomo un curso intensivo con ese método, yo creo que puede ser muy útil porque llegando ahí ya voy a poder comunicarme bien, por lo menos lo básico y entender bien el idioma, porque he tenido mucho práctico en la clase, o sea, en forma oral. Ahora, si yo quiero dominar bien el idioma en todos los aspectos, yo creo que ese método tiene algunos vacíos, como por ejemplo la falta de explicación de gramática, tampoco hay traducción o ejercicios más escritos. Entonces, yo creo que para eso sí tiene algunos vacíos ese método. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Daniel. No sé si algún compañero desea consultar algo a Daniel con respecto al método audiolingual. Yo, licenciada, Por favor. no es pregunta nada, sino que solo quiero aportar un poquito más. Por ejemplo, este método, como el compañero decía, es muy efectivo, ¿no? Cosa que en la manera de expresión, para hablar, porque netamente en la carrera, digamos, nos enseñan la gramática, traducción, todo, pero yo creo que también hay un vacío, ¿no? Que tenemos ahí, que la parte de este método audiolingual nos falta, ¿no? Porque aquí en Sucre netamente no hablamos mucho si no estamos acostumbrados a hablar en el inglés. Y yo creo que ese vacío es el que tenemos nosotros y nosotros tenemos que aprovechar no más que todo el hablar, ¿no? Porque sabemos la gramática, todo, pero uno con el tiempo se va olvidando también si no lo practica todos los días, si no lo va hablando todos los días. Es como el español, ¿no? Si nosotros hablamos todos los días el español, o sea, se nos quedan muchas palabras nuevas también que aprendemos. Pero en el inglés no podemos, no sabemos la gramática, todo, pero no podemos hablar con quién, ¿no? Entonces, yo creo que sería un buen complemento para nuestro idioma que estamos aprendiendo, el inglés, ¿no? La parte práctica a veces hace mucho, ¿no? Y nos puede ayudar muchísimo en el aprendizaje. Eso nomás sería, Alicia. Comprendo la observación. Sí, realmente es válida. Es muy importante poder escuchar también a nuestros estudiantes. Y bueno, lamentablemente cada docente elige, así como ustedes van a elegir el estilo de enseñanza que van a utilizar.
Cada docente elige el estilo, la metodología, la manera de enseñar, ¿no? Entonces, bueno, esto se tendría que tratar tal vez con cada docente de cada materia o de manera, bueno, no sé, el grupo, tal vez el centro de estudiantes podría hacer esa solicitud a la directora, a los docentes, no sé, tendríamos que ver los mecanismos para que se pueda llegar esta solicitud o esta observación a los docentes de la carrera. Les agradezco mucho por su participación. No sé si hay alguien más que desee participar, opinar, no sé, o consultar algo con respecto a este método que acabamos de verlo. Muy bien. Continuamos entonces con Paola. Eh, Paola, por favor, usted ya puede compartir pantalla. ¿Qué método va a presentar usted, Paola? ¿Se puede ver, licenciada? Sí, sí, dígame. Ay, Traducción. Muy bien. Muy bien. La escuchamos, Paola. está bien. Bueno, buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el método de gramática y traducción. Bueno, les voy a empezar hablando sobre sus antecedentes. Bueno, les adelanto que este es el método más antiguo de todos los métodos e incluso se ha introducido entre la clase de los idiomas clásicos. Bueno, este método ha surgido en Prusia a finales del siglo XVIII y ha adoptado como modelo el sistema utilizado para la enseñanza del latín y el griego. Es decir, que este modelo ha utilizado el mismo método de enseñanza que se utilizaba para enseñar los idiomas latín y griego, los cuales son uno de los más antiguos. Es también heredero de la práctica académica y algunos de sus representantes han sido Seidenstucker, Plotz, Ollendorf y Medinger. Pero, ¿en qué consiste este método? Bueno, este método consiste en aprender y practicar las reglas gramaticales mediante la traducción de frases entre el idioma original y la lengua destino. Por decir, digamos, nosotros somos hispanohablantes, hablamos español y estamos aprendiendo inglés, entonces el inglés sería nuestra lengua de destino o cualquier otro idioma que vayamos a aprender. También, a través de la gramática y traducción, el estudiante adquiere un conocimiento de las estructuras gramaticales que se pueden transformar en comunicación posteriormente. Es decir, este quería lograr que mediante el aprendizaje de la gramática y la traducción, los estudiantes en el futuro puedan comunicarse. Ahora les voy a hablar un poco sobre las características que tiene este método. Bueno, una de las características es que los profesores que usan esta metodología enseñan las reglas gramaticales de forma explícita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es decir, que están diciéndote específicamente cómo se debe usar la regla gramatical que están enseñándote. Otra de las características es la memorización de reglas y vocabulario con el fin de entender y manipular su morfología y su síntesis. Es decir, que los estudiantes estaban obligados a memorizar sus reglas, todas las reglas y el vocabulario del idioma. Entre otras de las características que tenemos es que el vocabulario se aprende mediante las listas de palabras y se pone especial énfasis en el grado de corrección de la traducción. Es decir, que el vocabulario se aprendía mediante un listado de palabras, como podemos ver aquí. Por ejemplo, está de inglés a español. Digamos, please, por favor, thank you, gracias, name, nombre, etc. Los estudiantes, mediante esta forma, tenían que aprenderse el vocabulario. Otra de las características es que se enfoca en la lectura y la escritura solo con el propósito de traducción.
Y también otra de las características que tiene es la realización de ejercicios, básicamente de traducción tanto directa como inversa. La traducción es la habilidad fundamental de este método, porque desde las primeras clases se introduce lo que es la traducción de palabras en forma de listado, como les había enseñado anteriormente. Otra de las características es que la lengua de enseñanza es la primera lengua del aprendiente, porque la lengua nativa juega un papel fundamental en este método, puesto a que esta se usa como medio de comunicación y enseñanza para que los estudiantes entiendan lo que se está explicando. Por decir, digamos que estamos en una clase de inglés, y nos van a enseñar el inglés, pero nosotros somos hispanohablantes, es decir, hablamos español, así que el docente tenía que hacernos toda la explicación en español para que podamos entender la gramática inglesa y todo ello. Ahora les voy a hablar sobre algunos de los objetivos que tenía este método. El conocimiento de las palabras y reglas gramaticales de la lengua meta, de manera que el alumno pueda tanto entender oraciones como construirlas y de esta forma llegue a apreciar la cultura y literatura de la lengua extranjera, adquiriendo al mismo tiempo un conocimiento más profundo de la suya. Otra es inculcar en el estudiante un entendimiento sólido de la gramática de la lengua extranjera y entrenar a los estudiantes a escribir adecuadamente. Como bien podemos ver, este método buscaba un entendimiento exacto sobre todo en la gramática de la lengua que teníamos que aprender. Ahora les voy a hablar un poco de los roles del alumno y del profesor. Bueno, el rol del alumno, el alumno se vuelve completamente pasivo y solo es receptor de los conocimientos transmitidos por el profesor y realiza las actividades de manera individual y memoriza largas listas de palabras y reglas gramaticales como habíamos visto anteriormente. En cambio, el rol del profesor. Bueno, el profesor aquí es el principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la autoridad máxima y su función consiste en proporcionar los conocimientos lingüísticos y corregir los errores producidos por los estudiantes. Les voy a hablar ahora sobre algunas ventajas y desventajas de este método. Entre las ventajas tenemos que al traducir el idioma nos permite saber palabras desconocidas y aprenderlas. Es decir, es bueno porque nosotros al aprendernos todo esto tenemos abundante vocabulario para usar al hablar nuestra lengua destino. Ahora, permite una comparación de la lengua materna y extranjera. Como bien decía, al traducir. Requiere pocos recursos para ser enseñada, como por ejemplo textos, diccionarios, etc. Y también está la reducción de estrés en los docentes, ya que lo que se enseña es fácil de conseguirlo y aumenta las aptitudes lingüísticas. Ahora las desventajas. La traducción es actividad que solo implica dos destrezas, leer y escribir, entonces no se maneja la comunicación. Tampoco permite la participación del alumno y no estimula la motivación por parte del alumno debido al papel que desempeña en el aula, ya que el alumno se vuelve completamente pasivo a todo lo que el profesor diga. Bueno, y también puede ser aburrido y monótono el aprendizaje. Y todo esto lleva a que el estudiante se desmotive al aprender con este método. Bueno, y en conclusión podemos sacar que este método es bueno, pero no para ser utilizado en exceso, ya que la lengua meta no sería aprendida para hacer un contexto real, pero ayuda mucho a aprender nuevo vocabulario para conocer la gramática, aunque al mismo tiempo es una actividad tediosa y puede llegar a que los estudiantes pierdan el interés. Bueno, yo también creo que hasta cierto punto este
Este método es bueno ya que nos ayuda mucho a comprender de una manera exacta la gramática y tener mucho vocabulario. Pero con este método los estudiantes ellos se pueden llegar a desanimar y el aprendizaje no va a ser bueno. Bueno, eso sería todo. Gracias, licenciada. Muy bien, Paola, muchas gracias. Eh, es bueno que haya mencionado las ventajas y las desventajas de este método. En el anterior no tuvimos, ¿no?, la oportunidad de analizar las ventajas y desventajas de ese método. Me imagino que hay dudas, hay consultas, hay preguntas, hay aportes. Quisiera saber si alguien desea participar con alguna duda, consulta. Yo, Licen, Por favor, Candelaria, la escuchamos. bueno, como se puede ver, o sea, hay tantos métodos, son distintos, no tienen, cada método tiene su desventaja y ventaja. No lo que con este método, por ejemplo, podemos relacionar un poco lo que era la escuela tradicional, ¿no? Y porque es un poco autoritario, o sea, el profesor es el primer actor principal, ¿no? Y por ende no es el 100% bueno, no tiene sus ventajas, por ejemplo, en la parte de traducción, podemos traducir libros y eso netamente también al estudiante nos conviene, pero no podemos utilizar el método en sí, no el 100%, tal vez se podría dicotomizar con otros métodos, por ejemplo, el audiolingual, un poco de este método gramatical. Se puede no mezclar un poquito los métodos, no siempre regirse a un solo método, pero a veces eso es siempre más el rol del docente, ¿no? El docente es el que va a escoger qué método va a utilizar y qué método nos va a resultar también, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando uno enseña, tiene que evaluarse a sí misma como profesor y a la vez evaluar el trabajo que está realizando, si hay frutos o no hay frutos. Entonces, de acuerdo a eso, se puede ir cambiando otro método, mezclando diferentes métodos para que nuestros alumnos sean, pues, capaces y eficaces, que su aprendizaje sea bien significativo. Eso sería, licenciada. Así es, tiene mucha razón. Muchas gracias, Candelaria. Bueno, vamos a dar paso a Rodrigo, a la presentación de Rodrigo, por favor, porque ustedes saben, el tiempo es breve realmente y se nos va rápidamente. Por favor, Rodrigo, si ya puede compartir y empezar con su disertación. Quisiera saber Eh, qué método va a presentar. sí, eso le iba a hablar, dicen, es el mismo método que acaba de exponer Paola y Ah, no sé si vale la pena que exponga de nuevo lo mismo. bueno, yo preferiría que ya no, ¿no? Porque ya ha sido presentado. Entonces, lastimosamente, bueno, ya fue presentado. Bueno, después teníamos a Vanessa. Vanessa que deseaba presentar. ¿Qué método va a presentar Vanessa? Licen es el método audiolingual. Lamentablemente no se puede porque ya fue presentado, ¿no? Entonces, lo siento mucho. No podemos volver a presentar un método que ya fue presentado. Bueno, Ah, Entonces, los que técnicamente, digamos, hemos repetido métodos, tendremos que preparar otro para la siguiente clase. vamos a intentar generar otro tipo de contenidos, es decir, otros contenidos que ustedes puedan presentar. Sin embargo, al culminar ya con estos métodos, vamos a empezar con la elaboración del material. Bueno, antes de ello vamos a venir con, debemos conocer el marco
de referencia para las lenguas, el marco común europeo de referencia para las lenguas, conocer los niveles, etc. Y después de ello empezamos con la elaboración, y a partir de la elaboración ya no habrá disertaciones. Entonces, por favor, si es que han preparado algún método que ya fue presentado, ya no podrán, bueno, no pueden volver a presentar el mismo. Bueno, también debo hacerles notar algo. El próximo miércoles es nuestro examen parcial, va a ser un examen escrito, voy a colocarlo en el campus, es decir, que ustedes deben tener la facilidad de ingresar sin ningún problema al campus para que puedan responder a las preguntas que van a estar. Aún no he decidido si es que va a ser un documento en Word, si va a ser un cuestionario, o puede ser un formulario Google, todavía no he decidido, pero en el momento del examen yo les voy a explicar cómo deben ingresar, cómo deben trabajar, etc. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Los contenidos que hemos estudiado hasta el día de hoy, es decir, todas las tendencias pedagógicas y también los métodos que ya se han presentado. ¿Qué métodos se han presentado? El día de hoy hemos tenido el método audiolingual, hemos tenido el método, bueno, gramática y traducción, ¿no? Noelia ha presentado. Noelia, ¿qué método ha presentado usted? No lo he anotado aquí. Noelia no está, ¿no? Liz, Noelia. Sí, Listen, no me acuerdo, un ratito lo voy a volver a buscar, por favor. Aquí está. Paola. El método Sugestopedia. Sugestopedia. Todo lo que ya hemos estado viendo. Gracie, usted ha presentado el método comunicativo, ¿no es así? No, licenciada, presenté el método de gramática, traducción. Se ha presentado 2 veces. Creo que no he notado yo. Bueno, entonces gramática, traducción y bueno, por último, Daniela, ¿usted ha presentado? Daniela Mogro, ¿no está presente? Bueno, vamos a tomar en cuenta entonces estos 3 diferentes métodos para el examen, el método audiolingual, el método gramática, traducción y la sugestopedia. Estos son los métodos, y yo creo que, bueno, el método comunicativo también creo que ha presentado Daniela. Entonces, estos métodos son los que van a ingresar en el examen. Estudien, por favor, con respecto a las tendencias pedagógicas y lo esencial que tiene que ver con estos métodos, qué ventajas, desventajas tiene cada uno de ellos. Eso sería, chicos, por el día de hoy, y prepárense para el examen. El examen va a durar 2 horas, vamos a empezar a las 11 de la mañana. Sí, como ven, Daniel ha presentado el enfoque comunicativo. Sí. Entonces son los 4 diferentes métodos que se van a tomar en cuenta para el examen. Luego del examen vamos a continuar con las disertaciones, ¿verdad? Lo que sucede es que debo ver hasta qué fecha tengo para ingresar las calificaciones. Si es que todavía tenemos tiempo para el ingreso de calificaciones al sistema, entonces continuamos con las disertaciones. Voy a revisar eso en el sistema y les comunico por el grupo de WhatsApp, ¿ya? ¿Alguna otra cosa? Gracias. Disculpe, Lice, por si no pasara eso, entonces alguno que todavía no hemos disertado estaría quedando
la Sí. nota en mitad. Lo que se puede hacer, entonces, tendríamos que, yo tendría que colocar puntos extras a quienes han hecho las presentaciones, las disertaciones, y solamente se beneficiarían con los puntos extras, pero los demás no se perjudicarían con respecto a, digamos, la sumatoria de las prácticas, ¿no? Eso tendríamos que hacer. Entonces va a depender en realidad de la fecha, hasta cuándo se puede colocar la nota en el sistema. Bueno, eso, bueno, depende de eso para ver hasta cuándo podemos continuar con las disertaciones. ¿Algo más, chicos? Licen, una pregunta. Si continuamos exponiendo después del examen, no sé si puedo cambiar de tema y Claro, así... claro que sí. Si, Ok, si continuamos, podemos ver ustedes pueden presentar. Ya, entonces por el WhatsApp yo les comunico hasta qué fecha podemos estar con las disertaciones. Eso sería todo, chicos. Nos vemos dentro de una semanita. Por favor, sean puntuales. Yo les pido, me disculpen el día de hoy. Pero bueno. Entonces me envían mensajes, es por eso que, bueno, el próximo miércoles a las 11 en punto hasta la 1 van a tener las 2 horas para el examen. está bien, Licen. Bueno, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Está Licen. bien, Licenciada, hasta luego. Licenciada, hasta luego. Hasta luego, Licen.